la última ayudantía del certamen. Esta ayudantía mezcla rescatar algunos ejercicios más variados, no necesariamente de la misma materia que hemos revisado hasta ahora, y decidí no incluir la PLAS, dado que hemos trabajado harto en la PLAS ya. Los días vamos a ver algunos ejercicios que quedaron como pendientes mientras conversamos en la ayudantía, y uno que otro que puede ser bueno tenerlo a la vista, haberlo visto alguna vez, y más o menos entender el procedimiento. El enunciado de la ayudantía hoy día corresponde a 4 problemas. Me di cuenta que cambié el orden ahora, debería haber cambiado el orden de la enunciado, pero en fin. Vamos a abordar el problema número 2, el 3, el 4 y eventualmente el número 1. ¿Ya? El problema número 2, antes de abordarlo, vamos a tener que hablar un poco sobre la ecuación de Euler y la demostración desde el punto de vista de la regla de la cadena. Ya con eso podemos abordar el problema número 2. Hablando un poco del problema número 3, tenemos que hablar un poco de la teoría de superposición. Y terminando la teoría de superposición, podemos hacer el problema número 3 y a su vez el problema número 4. ¿Ya? Bien. Antes de abordar el problema número 2, como comentamos, tenemos que entender un poco la demostración de la ecuación de Euler. No nos va a quitar tanto tiempo, es relativamente sencilla, dado ya el vasto conocimiento que tenemos hasta ahora. Pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la característica o la representación de una ecuación de Euler? Dentro de la E2 de segundo orden. Que tiene que estar normalizada. ¿Seguro? Es la única que no está normalizada. Exactamente. Sí, estoy mal. El grado del polinomio tiene que ser igual al de la derivada. Así es. En este caso vamos a establecer un formato genérico. A sub 0 x cuadrado y prima prima más a1x y prima más a2y igual a 0. Ese es el formato estándar, ¿ya? Lo que nosotros vamos a probar o demostrar va a ser el cambio de variable que utiliza la ecuación de Euler, el original, que es x elevado a t. Ya en clases vieron un cambio x elevado a n, pero se dice que las soluciones tienen esta característica. ¿Ya? El cambio original es este, y en algún momento discutimos sobre esto. ¿Ya? Vamos a intentar demostrar por qué este cambio nos lleva a como una reducción a esta E2, que es A0 y prima más A1 menos A0 y prima más A2 y igual 0. Que esto lo dábamos como por entendido y decíamos, ya usamos este cambio y llegamos a esto. Ya recordar también que la E2 original depende de X y ante este cambio la E2 ahora corresponde a T. ¿Ya? Lo que hace este cambio de variable es cambiar la variable independiente del problema, que originalmente es X, y después del cambio es T. Y eso se hace desde el punto de vista de la regla de la cadena, que eso lo vamos a tener que abordar después con el próximo problema. Ya esto lo voy a dejar acá abajo, que es nuestra respuesta deseada. Veamos si es así. Ya, yo creo que es conveniente establecer el diagrama de esto para que se entienda un poco mejor la regla de la cadena. Originalmente tenemos que y depende de x, pero a través de este cambio de variable vamos a pasar que y depende de t y t depende de x. Y eso nos va a permitir de mejor forma la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada derivada, reemplazarla por lo que corresponda. Vamos para allá. Aquí necesito mucha atención. Lo que nosotros tenemos es y', lo que corresponde a dy en dx. Y hacer la extensión por regla de la cadena sería lo siguiente. Dy a dt, dt en dx. ¿Qué sería esto? Dy en dt, dt en dx. La pregunta del millón es, ¿y qué es dt en dx? Existen muchas formas de poder determinarlo, pero nosotros vamos a hacer desde el punto de vista del cambio de variable que tenemos. Si nosotros tenemos x es elevado a t, si derivamos esto con respecto a t, nos queda la misma exponencial. Pero nosotros podemos usar algo que se llama el teorema de la función inversa, el TFI, que nos permite poder invertir esta derivada que tenemos en la izquierda de la siguiente forma. Ya voy a mover esto un poquito para que no choque. ¿Qué es lo que hicimos? En otras palabras, es como si a esto lo hubiéramos elevado a la -1. Con eso cambia el diferencial, pasa a ser de dx a dt,
como detén de x, y a su vez la exponencial pasaría a ser 1 sobre e elevado a t, por consecuencia e elevado a menos t, que estaría representado acá. Y bien, ya sabemos quién es detén de x. Con esto nos quedaría de i en de t elevado a menos t. Bien, tenemos recién la primera derivada. Veamos qué ocurre con la segunda derivada. La segunda derivada es equivalente a pensar que queremos volver a derivar la primera derivada. En este caso, nosotros ya tenemos la primera derivada determinada, que sería de en de x, de i en de t, elevado a menos t. Ante esto, tenemos puras funciones con respecto a t, pero queremos derivar con respecto a x. Acá ocurre el paso de regla a la cadena, que pasaría a ser d en dt de la expresión que tenemos adentro, elevado a menos t, por dt en dx. Bien, en el lado izquierdo, que sería esto, podemos derivar ya. Tenemos expresiones con t, otra expresión con t, y queremos derivar con respecto a t. Pero ojo, y depende de t, y a su vez la exponencial también depende de t, por lo que tenemos que ser cautelosos y usar la regla del producto. Con esto nos quedaría lo siguiente. La segunda derivada con respecto a t por elevado a menos t, la derivada del primero, que se pasaría a ser la segunda, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería la exponencial. Nos quedaría en estricto rigor menos elevado a menos t. Y todo esto multiplicado por detén de x, pero detén de x ya lo tenemos, que es e elevado a menos t. Bien, e elevado a menos t. Amononemos esto un poquito. Esto correspondería a i' de e elevado a menos t por e elevado a menos t, correspondería a elevado a menos 2t. Menos i' elevado a menos 2t también. Bien, y acá arriba también lo vamos a mononar un poquito, que sería i' elevado a menos t. Listo. Esta es, entre comillas, la demostración de la ecuación de Euler. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazarlo y ver qué nos da. Ya, recordar que la ecuación original es de la forma a sub 0 x cuadrado i' más a1x y' más a2y igual a 0. Si nosotros reemplazamos por las derivadas que hemos determinado hasta ahora y además el cambio, nos va a quedar lo siguiente. A0, x es elevado a t, por consecuencia x cuadrado correspondería e elevado a 2t por la segunda derivada, y' elevado a menos 2t menos i' elevado a menos 2t, más a1 por x, que es elevado a t, por la primera derivada, que nos había dado i' elevado a menos t, más a2 y que se queda igualito. La maravilla de todo esto es que si empezamos a distribuir las exponenciales respectivamente, estas se simplifican, se suman las potencias, que quedarían 0, y e elevado a 0 es 1. Hacemos la distribución, nos queda a0 i' menos a0 i', más, ahora acá, a1 i' más a2 i, igual a 0. Y si agrupamos las cosas que corresponden, tendríamos a0 i' más a1 menos a0, ahí sí, i' más a2 i igual a 0. Y con esto probamos la ecuación de Euler o la reducción de Euler a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Bien, lo que más me interesa de todo esto es que se haya comprendido bien el concepto o la utilización de la regla de la cadena. Y eso nos va a dar paso para el siguiente problema. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Se logra captar la idea principal? Hay que repasarlo, pero yo lo entendí por lo menos.
Súper. Sí, en definitiva, hiciste la demostración, claro, del CAX igual a E elevado a T nomás para llegar a la ecuación final solamente. Sí, eso hicimos. Ujú. Sí, se entiende. Súper. Vamos a mantener esa idea y vamos a verificar qué ocurre ahora con el problema que tenemos que enfrentar. Todo esto para poder entender mejor el próximo problema, que es este de aquí. El origen de este problema, si no me equivoco, viene del certamen recuperativo del trimestre pasado. ¿Ya? Es un pelín extenso este ejercicio, así que revisámoslo con calma. ¿Ya? Dice, determina la solución general de la ecuación diferencial, tanto. Haga el cambio de variable t igual 2x menos 1. El problema parte de una variable independiente que depende de x, y ante este cambio, ahora va a ser con respecto a t, que cumple la misma lógica que la ecuación de Euler. Veamos qué ocurre al hacer este cambio. Nos vamos a establecer nuestro punto de partida, que el cambio es 2x menos 1. Y a futuro vamos a necesitar el de x en dt, o sea, dt en dx, que sería simplemente 2. Bien, recordar que el nuevo diagrama, el nuevo árbol, para poder clarificar la regla de la cadena, quedaría y depende de t y finalmente depende de x. Vamos. Para la primera derivada, de y en dx, ante la regla de la cadena, correspondería de y en dt, dt en dx, lo que correspondería a de y en dt, y dt en dx es 2, es decir, 2 y prima. Bien. Luego, la segunda derivada correspondería a querer volver a derivar la primera. Pero la primera ya la tenemos lista, que corresponde 2 de y en dt. Acá ocurre en la regla de la cadena, porque queremos derivar con respecto a x una expresión que depende de t. Para ello ocurre la extensión por regla de la cadena, que correspondería a d en dt de 2 de y en dt por dt en dx. Pero bien, nosotros dt en dx también lo tenemos listo, que es 2. Pato, ¿por qué Dime. en la segunda parte hacen la doble derivada para reemplazarlo arriba? Esa es la intención, ¿cierto? Así es, calcular las derivadas necesarias para poder reemplazarla en la EDO. Ya, ok, gracias. Súper. Bien, ante esto, la del 2 es una constante, así que no ocurre lo mismo que la anterior, que teníamos que hacer una regla de producto. Entonces nos queda simplemente 2 por 2, que sería 4, por la segunda derivada de DI con respecto a t, es decir, 4 y prima. Bien, en ningún momento he comentado qué vamos a hacer con respecto al lado derecho, porque nos estamos enfocando en esta parte. La recomendación ante este tipo de cambios es siempre el cambio completo a toda la ecuación. ¿Ya? Aquí va a ocurrir una ventaja interesante. No, voy a conectar el iPhone. Ahí sí. ¿Qué ocurre al reemplazar todo esto? El 2x menos 1 al cuadrado correspondería al t al cuadrado. El 2x menos 1, t nomás, y 8. Este aquí quedaría como t elevado a un medio. Con eso en mente, vamos a reemplazar. Entonces, sería t al cuadrado de y prima, que corresponde a 4 por y prima. Luego tenemos más 4t por y prima, que y prima es 2 y prima, menos 8y, igual a t elevado a un medio. Si agrupamos todo esto, nos queda 4t al cuadrado y prima, más 8t y prima, menos 8y, igual a t elevado a un medio. Bien, la ecuación diferencial original, ¿a qué se vio reducida? ¿A qué tipo de ecuación diferencial? Euler, A una ecuación de Euler, ¿cierto? Bien, en este caso vamos a tener que hacer nuevamente un cambio de variable.
porque la ecuación de Euler requiere un cambio de variable. ¿Por qué comento esto? Aprovechemos que tenemos toda la ecuación diferencial y vamos a llevarlo todo a un mismo cambio de variable, que correspondería a lo siguiente. Recordad que el cambio usual de la ecuación de Euler es x elevado a t, pero esto aquí lo escribo como una nubecita. Dentro del contexto que queremos pasar de una función que depende de x a una función que depende de t. En nuestro caso vamos a tener que hacer un cambio, pero un pelín más distinto, porque ahora estamos dentro de una EDO que depende de t. Es decir, que nuestro cambio podría ser fácilmente t elevado a u, para respetar la ecuación de Euler, que lo que estaríamos haciendo es cambiar una ecuación diferencial que pasa de t a u. Ante esto, nosotros ya sabemos la representación o a dónde llega desde la ecuación de Euler. Nosotros tenemos a 0, x cuadrado, que es lo que vimos anteriormente, lo vamos a establecer de inmediato, más a 1, x y prima, más a 2y, y esto se ve transformado a 0, y prima prima, más a 1 menos a 0, y prima más a 2y. Ese I' es I', el primero. Sí, y prima prima. Sí, me chispoteé. Era este. Bien, entonces ya sabemos cómo se comporta la estructura de la ecuación de Euler. Esto lo vamos a usar desde este cambio de variable. La única diferencia es que en vez de usar t, vamos a usar u, dado que nuestra nueva edu que nos quedó depende de t. Ante esto, nos queda, el medio enredo, 4y prima prima más 8 menos 4y prima menos 8 y prima. Y como t es e elevado a u, entonces la expresión del lado derecho correspondería a e elevado a u medios. Y la EDO resultante sería 4y prima prima más 4 y prima menos 8 y prima es e elevado a u medios. En resumen, ¿qué hemos hecho? Pasamos de una ecuación diferencial más o menos fea, que era esta original, usamos el cambio de variable sugerido y se ve reducida a una ecuación de Euler. Que esta, aplicamos su cambio de variable pertinente para reducirse a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y más aún, el lado derecho, o la función que está involucrada de la EDO no homogénea, se ve transformada a algo más sencillo y más aún a algo más sencillo aún. ¿Sí? Pato, Dime. la expresión final es menos 8i, no 8'. Ah, sí. Así es. Pequeño error. Para tu consulta, si Dime. inicialmente cuando hacemos el cambio de variable de x a t pasamos de depender de x a t, ahora en este caso no podríamos hacerlo al revés, de t a x. ¿Por qué utilizamos otra variable? Porque nos estaríamos devolviendo, por decirlo así. Hay que ser consecuentes con los cambios. Estamos pasando de x a t, por decirlo así, de x a ya. t, Okay, y después de t a u. Y después ya. cuando lo hagamos para devolvernos, nos devolvemos a t, y después nos devolvemos a x. Ya. Bien, yo quiero comentar algo. Si es que no hubiéramos hecho caso a este cambio de variable, hubiéramos hecho un cambio más profesional, por decirlo así, que hubiera sido, lo voy a poner acá en rojito, 2x menos 1 es e a t. Que esto lo que estamos haciendo es mezclar de inmediato el cambio sugerido con la ecuación de Euler. Pero esto de acá, si hubiéramos usado este cambio, hubiéramos tenido que usar esta demostración. No hubiéramos ahorrado ese paso intermedio que resultó aquí. ¿Ya? Eso podría salir como un trabajo para la casa, por decirlo así, porque acá usamos uso del cambio de variable que sugerían. ¿Ya? Esto podría ser una otra opción. ¿Ya? Porque mezcla los dos cambios de inmediato. ¿Ya? Si se dan cuenta, t es igual a t es 2x menos 1, y después t lo establecimos como e a la u. Y ahí mezclamos los dos cambios de inmediato.
¿Ya? Bien, como resultado nos quedó una EDO de coeficientes constantes. ¿Y esa cómo la podemos resolver? Separando la parte homogénea de la no homogénea. ¿Cierto? Vamos para allá. Ya, yo en ese caso quiero hacer un arreglín primero. Quiero ver si se entiende bien. Yo, antes de hacer lo que comentó el compañero de separarlo entre homogénea y no homogénea, quiero hacer algo previo. ¿Les parece natural factorizar por 4 aquí? 4 y prima prima más y prima menos 2i es e a la u medios. Y nos quedaría y prima prima más y prima menos 2i es igual a un cuarto elevado a u medio. Y aquí recordar que la función depende de u. Y ahora vamos a separarlo perfectamente entre homogénea y no homogénea. Pato, ¿puedo hacer una consulta? Así es. ¿Y ahí se podría aplicar anuladores o no? Sí, coeficientes constantes y anuladores son equivalentes. Ya, vale. Uh-huh. Entonces, vamos a resolver la homogénea asociada. Que correspondería a i prima prima más i prima menos 2i igual a 0. Y esto a través de sus operadores diferenciales o sus relativa asociación con anuladores, nos quedaría de este estilo. Y como ya sabemos que esto se transforma en una ecuación característica, vamos a obviar esa parte y nos vamos directamente a factorizar esto de forma inteligente. La pregunta del millón es, ¿qué números sumados nos da 1 y multiplicados menos 2? 2 y 1. 2 y 1, ¿cierto? Sí. Menos 2. Más 1. No, más 2 y menos 1, ¿cierto? Sí. Más 2 y menos 1. Ya, si esto lo despejamos claramente, nos daría D es menos 2 y 1. Por consecuencia, la solución homogénea en base a U sería C1 elevado a menos 2U más C2 elevado a U. Bien, vamos a aprovechar y mantener la ecuación diferencial en base a U. ¿Por qué esto? Porque el lado derecho es una función sencilla, además pertenece a la tabla de anuladores, que es la de la exponencial, y es fácil de trabajar. Lo único que tendríamos que hacer sería devolvernos 2 veces. Bien, vamos a usar la parte 2, que sería la no homogénea, que correspondería a la ecuación diferencial completa. Un cuarto elevado a u medios. El lado izquierdo corresponde a d más 2, que ya lo resolvimos en algún momento, y nos queda un cuarto a la u medios. Bien, la pregunta del millón es, ¿cuál es el operador diferencial tal que me anule esta exponencial? D menos 1, ¿no es? Dame un segundito. D menos un medio. D menos un medio. Ahí sí. Al cuadrado. No, solamente D menos un medio. Ya. Sí. Recordar que si tenemos la exponencial con algo acompañado, el operador diferencial que anula es D menos A. En este caso, como nuestro A acá está escondido de la forma de un medio por U. Entonces el operador diferencial que anula todo esto correspondería a, como comentaron, D menos un medio. Bien. Si esto lo derivamos sin considerar un cuarto, la derivada es la misma, que nos quedaría elevado a u medios, sería un medio elevado a u medios. Y si le restamos un medio al original, nos da 0, que lo anula. Quedándonos así los siguientes operadores diferenciales asociados a una nueva ecuación
homogénea de menos 1/2. Es 0. Bien, recordar que hacer esto nos permite encontrar una solución especial, que le llamamos en su momento, que nos va a mezclar la solución homogénea, lo voy a dejar acá al tanto por mientras, y además nos va a decir cuánto es la solución particular. ¿Ya? Aquí nuestra solución asterisco, nuestra solución especial, sería C1 elevado a menos 2u más C2 elevado a u más C3 elevado a u medios. En donde esto de acá corresponde a la solución homogénea y por consecuencia lo sobrante, la solución particular. Por lo tanto, vamos a denominar solución particular a elevado a u medios por una constante cualquiera, que denominamos a. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es encontrar la constante a. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Derivamos tantas veces... Derivando IP, me ganó. Derivando tantas veces sea necesario nuestra solución particular y reemplazarlo en nuestra EDO original. Bien, si derivamos esto tantas veces sea necesario, que son 2, nos queda la primera, a medios, elevado a u medios. Y la segunda sería a cuartos, elevado a u medios. Entonces, si reemplazamos, dame un segundito, siempre me quedo sin espacio, nos queda y' más y', que sería a cuartos elevado a u medios más a medios elevado a u medios menos 2i, que sería menos 2a elevado a u medios, y esto es igual a un cuarto elevado a u medios. Todos los términos tienen u medios, o sea, la exponencial elevado a u medios, por lo que podríamos simplificarlas completamente. Y nos queda una ecuación solamente de parámetros a, que sería a cuartos más a medios menos 2a es igual a un cuarto. Me da flojera sumar fracciones, así que vamos a amplificar todo por 4. Nos quedaría a más 2a menos 8a es igual a 1. Por consecuencia sería menos 5a es igual a 1, entonces a es menos un quinto. Por lo tanto, vamos a usar acá la línea. Por lo tanto, la solución particular sería menos un quinto la exponencial elevada a u medios. Y voilà. Bien, lo que nos falta ahora es simplemente... ¿qué vamos a hacer? No, es simplemente presentar la solución general. Al final del todo, devolvernos. ¿Bien? Entonces nuestra solución particular quedó aquí expresada. Y esto de acá se borra. Bien, por lo tanto, la solución general en función de u sería C1 elevado a menos 2u más C2 elevado a u menos un quinto elevado a u medios. Bien, pero ¿quién era u? T era elevado a u. Y además, 2x menos 1 es t. Si nos devolvemos en primera instancia sería IG C1 elevado a u. ¿Y quién es u? Recordar, logaritmo de t es u. Nos quedaría menos 2 logaritmo de t más C2 logaritmo de t menos un quinto logaritmo de t medios. ¿Y qué correspondería a cada uno? ¿Les parece natural pensar que el primero corresponde a C1 T cuadrado. partido en t cuadrado? Sí. El segundo C2 por t. Y el último sería
t elevado a un medio. Sí, Pato. Y por último, ya finalmente, ¿y quién era t? C1 va a ser 2x menos 1 al cuadrado más C2, 2x menos 1 menos 1/5, 2x menos 1 elevado a un medio. Y voilà. Tenemos nuestra solución general para nuestra ecuación diferencial original. Bien. ¿Qué les pareció? Muchas vueltas, ¿cierto? Oye, Está bueno Pato, el ejercicio, Pato. Se mezclaron los odios. sí, ¿Quién va Pato, primero? Dime. una pregunta. Nosotros hicimos T es igual a E elevado a U, ¿cierto? Sí, Y 2x menos 1 es igual a T. así es. No podemos hacer 2 por una cuestión de distribución. 2x menos 1 igual a E elevado a U. Y hoy Por vamos a un supuesto. paso. Por supuesto. De hecho, lo comenté en algún momento y aquí está. Que hubiéramos hecho invitar toda la parafernalia de los dos saltos, Ah, claro, eso mismo. haber hecho este cambio de variables. 2x menos 1 es L a T, que es lo que comentas, pero en vez de ser T, U, pero está súper bien la lógica. Con ese cambio de variable, si lo hubiéramos hecho de esa forma, hubiéramos llegado quizá un poco más rápido a esta ecuación diferencial, a la penúltima. Hubiéramos Vale, llegado un poco más expedito. Pero, ojo, acá hubiéramos tenido que demostrarlo con esto. ¿Ya? Lo mismo que hicimos aquí, pero acá la ventaja es que nos quedaron constantes simplemente. En recordar que la ecuación de Euler hay una regla del producto que está involucrada. ya. Es lo único. Y sí, a mi recomendación en lo personal, usualmente cuando vemos ecuaciones de ecuación de Euler, yo siempre comento que lo mejor es escoger el mismo parámetro que se repite y plantearle el elevado a t de inmediato. Y si entendemos bien la demostración de la ecuación de Euler, sale súper bien. Vale. Bien, recordamos varias cosas con este ejercicio. Lo primero, aprendimos algo nuevo, a demostrar la ecuación de Euler. Segundo, recordar las ecuaciones de coeficientes constantes. Y tercero, recordar anuladores. ¿Ya? Entonces, bastante completo el ejercicio, pero bastante largo. Varias vueltas, pero se reforzaron varios aspectos. Bien. ¿Dudas, consultas o inquietudes? ¿O seguimos avanzando como caballo de carrera? ¿Puedes mostrar el final, por favor? Por supuesto. Este de acá. Bueno, comentarles que no va a haber... no va a haber pauta de esta ayudantía, porque la mayoría de los ejercicios son nuevos. En realidad toda la ayudantía es nueva. Así que, bueno, la pauta va a ser solamente el notebook, porque entre tipearlo y subirlo me voy a demorar harto. Ya. Vamos a avanzar con una nueva materia que corresponde al principio de superposición. Ya, usualmente el principio de superposición se da o sea, en general con cualquier ecuación diferencial, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de coeficientes constantes. Principio de superposición. El principio de superposición nace por lo siguiente: y' a 0, a1 y' más a2 y. Esto igual a una función f1 de x más una función f2 de x. Lo que ocurre que cuando nosotros tenemos muchas funciones sumando, es muy difícil catalogar el anulador que permita anular la función, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos e a la x, nosotros pensamos directamente, de menos 1. Por ejemplo, x cuadrado, de cubo. Pero la pregunta es, ¿y si están sumados? ¿Cuál es el operador diferencial que nos anula todo? Es ahí que... Dijiste que teníamos que separar. Para allá voy, teníamos que separar. En este caso, no existe un operador diferencial que haga las dos cosas simultáneas. Es prácticamente imposible. ¿Ya?
Si a alguien se le ocurre, súper. Pero para eso voy a explicar una nueva estrategia. La estrategia consta de lo siguiente. Nosotros acá queremos determinar una solución particular que cumpla para las dos, un IP. El principio de superposición dice, este problema que está grande, sepáralo en pequeños problemitas. Ya esto podría ser para más sumas de funciones claramente. ¿Y en qué consta? Nosotros resolvamos un problema pequeñito, que sería A0 y prima prima, más A1 y prima, más A2 y igual a un F1 de X. Lo que vamos a resolver acá, vamos a obtener una solución particular 1, y después vamos a resolver otro subproblema, y prima más A2 y igual a F2 de X, que vamos a obtener una solución particular 2. Por lo tanto, nuestra solución particular, que es la suma de ambas funciones, corresponderá a la suma de ambas soluciones particulares que encontramos. Bien, de eso consta el problema. Si es que por ese motivo existieran 3 funciones sumando, lo que deberíamos hacer sería 3 subproblemas. Si es que hubieran 4 subproblemas, y cada subproblema nos va a arrojar una solución particular, que al fin y al cabo, la suma de todas ellas corresponderá a la solución particular de nuestro problema. Bien, al fin y al cabo, fragmentar el problema grande en problemas pequeñitos. Bien, con esto vamos a abordar el problema número 3 y vamos a ver su aplicación. Ahora lo tenemos listo acá. Bien, el problema número 3 dice, determina la solución general de la siguiente ecuación. El lado izquierdo lo vemos desde un punto de vista de coeficientes constantes, sin ningún problema, y el lado derecho nos damos cuenta que hay suma de 2 funciones, lo cual se vuelve un poco complicado de decidir cuál es nuestro operador diferencial asociado. Bien, vamos a hacer lo usual, lo tradicional. Lo primero va a ser resolver la homogénea asociada. Homogénea. Sería i' menos 3i' menos 4i es igual a 0. Por consecuencia, sus operadores diferenciales serían d cuadrado menos 3d menos 4 y e igual 0. La pregunta ahora sería, ¿qué números tal que sumados nos da menos 3 y tal que multiplicados nos da menos 4? Con eso nos va a permitir resolver la homogénea. Menos 4 más 1. Menos 4 más 1. Súper bien. Con eso, tenemos que la solución homogénea asociada a esto será C1 e elevado a menos t, ojo, el problema está con respecto a t, más C2 elevado a 4t. Y listo, súper bien, lo tenemos ok. Para el problema número 2, o sea, la parte no homogénea en particular, no homogénea, lo que vamos a hacer va a ser subdividir estos problemas en 2, dada la necesidad de que tenemos 2 funciones sumando. El primer subproblema correspondería a i' menos 3i' menos 4i es igual a 4 elevado a 3t. En cambio, el segundo correspondería a i' menos 3i' menos 4i es igual a 4t cuadrado. Ante la resolución de cada uno de ellos, nos van a ofrecer como solución un i'1, o sea, una solución particular 1 y una solución particular 2. Bien, por lo que vamos a tener que hacer uso de anuladores. Para el primer subproblema, ya sabemos que sus operadores diferenciales del lado izquierdo corresponden a d menos 4 y d más 1 de i. Y lo que hay que preguntarse ahora, ¿cuál es el operador diferencial que nos permite anular el 4e elevado a 3t? D menos 3. D menos 3, súper bien. Esto sería d menos 3 aplicado a la exponencial 3t, 4 elevado a 3t, sería 12 elevado a 3t menos 3 por 4, que sería 12 elevado a 3t. Y nos queda 0 efectivamente. Ante esto, nos damos cuenta que la nueva ecuación diferencial resultante sería d menos 4, d más 1
D menos 3 y es igual a 0. Y este nos ofrece como solución especial C1 elevado a menos T más C2 elevado a 4T más C3 elevado a 3T. Por consecuencia, sabemos que esto es la solución homogénea y lo sobrante, la particular 1, en nuestro contexto. Por lo tanto, la solución particular 1 corresponderá a A elevado a 3T. Bien, les pregunto a ustedes, se me ocurren dos caminos. ¿Determinamos al tiro la constante A o la determinamos al final? Al tiro pienso yo, Pato, va a ir matando los ejercicios de a uno. Súper bien. Ya, vamos a cortar acá. Voy a copiarlo en una nueva página para que no se pierda. El problema número 2. Bien, vamos a terminar de inmediato la constante asociada, por lo que vamos a tener que derivar tantas veces sea necesario esta solución, que sería 3a elevado a 3t, y la segunda derivada sería 9a elevado a 3t. Si reemplazamos esto en nuestra EDO, sería I', 9a elevado a 3t, menos 3i', que sería menos 9a elevado a 3t. Luego, menos 4i, sería menos 12a elevado a 3t. Y esto tiene que ser igual a 4 elevado a 3t. ¿Qué ocurre acá? Bueno, primero que todo, se van los primeros dos términos y a su vez se simplifican estas exponenciales, quedando así, menos 12a es igual a 4. Por consecuencia, a sería menos un tercio, ¿cierto? Sí. Listo. Con ese menos un tercio, ya estamos ok con nuestra solución, con nuestra pequeña solución. Espera un segundito. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar el segundo subproblema, ¿cierto? Que sería este. Bien, ya hemos trabajado la parte anterior, que es D menos 4 y D más 1. Y D más 1. Y nos queda lo siguiente. Pregunta del millón. ¿Qué operador diferencial nos anula el t cuadrado? D más 3. D más 3. No. De ¿De cubo. cubo? De cubo. A la tercera derivación. D a la 3. Ahí sí. El d cubo nos va a permitir encontrar, nos va a permitir anular, mejor dicho, la función que está al lado derecho. Ante esto nos va a quedar lo siguiente. D menos 4, D más 1, y D cubo y es igual a 0. Por consecuencia, nuestra solución especial correspondería C1 elevado a menos T, más C2 elevado a 4T, y ojo acá, ¿qué ocurre aquí? Y el N250, eso es giro, nada que no me interesa. C3 elevado a 0, más C4 elevado a 0, más C5 elevado a 0. ¿Estará bien eso? ¿O hay que hacer algo? El C cuadrado hay que ponerlo. Cuadrado. Hay que ponerle X. X cuadrado y X cubo. parece. Ya, súper bien, solamente que se me saltaron en dos cosas. Primero que todo, estamos en base a t, así que hay que agregarles t, eso es uno. Y lo segundo, solamente está t cuadrado. ¿Por qué? Bien, este de acá, no, pensemos que no existe lo del lado, así que este de aquí está bien. En cambio este dice, pero yo ya tengo uno similar anterior, así que Por T. por t. Listo. Después pensamos oye, pero ya existe aquí, ¿qué hacemos? T cuadrado. Le agregamos un t y efectivamente, oye, pero este también está acá, entonces le agregamos el cuadrado, otro t. En resumen, nos queda que este correspondería a la solución homogénea, en cambio esto correspondería a la solución particular.
Por lo tanto, la solución particular 2 sería, le voy a poner letras cualquiera al fin y al cabo. A más BT más CT cuadrado. Y con eso estamos ok. Bien, vamos a determinar cuáles son esas constantes en nuestro problemita. Entonces vamos a derivar tantas veces sea necesario, que en este caso son 2 veces, y nos quedaría la primera derivada, B más 2CT. Y la segunda derivada sería 12. Entonces, al reemplazarla, se quedó congelada la imagen, ¿cierto? Parece que sí, Pato. Alcanza a ver hasta el 12. Ya, sí, se quedó pegada la imagen. Compartir. Ya, pasó lo mismo que lo raro. Me desaparezco 2 segundos. Es que hace mucho frío, hay que cargar el computador. Torpeo. He vuelto. Compartir pantalla nueva. Ya. Bien, ahora sí tenemos nuestra pantalla bien compartida, ¿cierto? Se mueve. Bien. Sí. Sí, Pato. Sí, Entonces, ahora reemplazamos, sería I', 2C, menos 3 I', que sería B más 2CT, menos 4, la función, sería menos 4A más BT más CT cuadrado, tiene que ser igual a 4T cuadrado. Ya voy a borrar ese 2 que está feo. T al cuadrado, ahí sí. Agrupemos lo que tengamos que agrupar. Entonces, ¿cuántos t cuadrado tenemos? Tenemos menos 4ct cuadrado. Luego, ¿cuántos t tenemos? Tenemos menos 6c. Después tenemos menos 4b. ¿Y hay otro más con t? No. Después, el último tenemos 2c menos 3b menos 4a. Y todo esto es igual a 4t cuadrado. Por consecuencia, tenemos sistema de ecuaciones. T cuadrado, t y t elevado a 0. Menos 4c a la izquierda es igual a 4 a la derecha. Menos 6c menos 4b tiene que ser 0 porque no hay ningún t en el lado derecho. Y finalmente 2c menos 3b menos 4a también es 0. Por consecuencia, c nos da que es menos 1. Entonces b es, despejemos b, sería 4b menos 6c, entonces b es menos 3 medios c, ¿no? Por consecuencia, 3 medios. Y nos falta determinar a, y a lo vamos a rescatar del último. Sabemos que c es menos 1, tenemos menos 2. Sabemos que b es menos 3b, nos quedaría menos 9 medios, menos 4a es igual a 0. Bien, tenemos que 4a es igual a menos 2 menos 9 medios, que sería menos 4 menos 9 menos 13 medios. Entonces a sería menos 13 octavos. Por lo tanto, la solución particular 2 correspondería, ¿cuál fue nuestro polinomio? A más bt más ct cuadrado. A menos 13 octavos más 3 medios t menos t cuadrado. Y estamos ok. Por lo tanto, nuestra solución particular corresponde a la solución particular 1 más la solución particular 2. La solución particular 1 nos dio menos 1/3 elevado a 3t.
menos 1/3 elevado a 3t. En cambio, el segundo nos dio todo esto de aquí. Y estamos ok. Ya, y para el quisquilloso, la solución general corresponde a la solución homogénea más la solución particular. Y se nos me falla la memoria. Creo que era así. Y ahí estamos. Tiki-taka. Bien, lo que me importaba de este problema era exponer la idea de la teoría o el principio de superposición. ¿Queda alguna duda? ¿Consultas y o inquietudes? Pues estamos todos bien. Quedó clarito, Pato. ¿Se entendió bien? ¿Se entiende, Pato? Súper. Súper, eso. Vamos con el último, que vendría siendo el pertinente al problema 4. Y nos vamos al problema número 1. Ya el problema número 1 es un pelín más extenso de todo esto. Esto de acá ya lo hemos trabajado, es natural ya. Y vamos acá. Bien, vamos a resolver la homogénea asociada, que sería d cuadrado menos 2d más 5 y igual a 0. Bien, lo único que está expresando este problema, comento, también tiene un origen desde el recuperativo del trimestre pasado. Lo que nos están entregando es directamente el operador diferencial. En vez de nosotros decir, en estricto rigor esto es una ecuación de grado 3, y prima, menos 2 y prima, más 5 y prima, originalmente. Ahora será la pregunta del millón. ¿Podremos factorizar d cuadrado menos 2d más 5 de una forma como multiplicación de dos monomios? ¿Existirá algún número tal que sumado me dé menos 2 y multiplicado me dé 5? ¿O al parecer no lo hay? Parece que no. Parece que no, ¿cierto? Entonces vamos a usar la vieja confiable. La vieja confiable llámese la resolución de una cuadrática. Ya. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Menos b en este caso sería menos 2, entonces sería 2 más menos b cuadrado, 4, menos 4 por a que es 1, por c que es 5. Y todo esto dividido en 2. Estamos viéndolo para esta parte. Nos damos cuenta que esto corresponde a 2 más menos. Tenemos 4 menos 20 sería menos 16. ¿Y eso cuánto es? ¿O qué es? 4 por... Complejo. Complejo. Complejo, 4. 4i, ¿cierto? Sí. Y dividido en 2. Vamos a separar esto en uno solo. Arriba nos quedaría 1 más menos 2i. Entonces significa que esta parte nos arroja una solución compleja y nosotros ya tenemos una estructura para cosas complejas. Recordemos que esto lo tenemos que comparar con alfa más menos beta i, donde alfa se observa que es 1 y beta es 2. Bien, ¿qué impacto tiene esto en la ecuación o la solución homogénea? Ahora nos sugiere que la solución homogénea será el primer d nos aporta 0, que sería C1 elevado a 0, más, ¿en qué estamos? En base a x, más C2 elevado a x por coseno de 2x, porque esto proviene del caso complejo, Claro. más C3 elevado a x, seno 2.
2x. Y voilà. Tenemos nuestra solución homogénea lista. C1 más C2 elevado a x, coseno de 2x, más C3 elevado a x, seno de 2x. Y estamos listos. Voilà. Bien. Ante esto, nuestra misión constará de resolver la no homogénea. Ya. 2d cuadrado menos 2d más 5 es igual a 7 más elevado a x. ¿Cierto? Sí. En esto, lo que vamos a hacer nuevamente, separar esto en dos subproblemas, que sería d cuadrado menos 2d más 5i es igual a 7. Y el segundo, similar, salvo el 7 que va a ser elevado a x. Este nos ofrece una solución particular 1 y este nos ofrece una solución particular 2. Bien, vamos de inmediato. Copiar, cortar. Vamos a una nueva hoja. Dejarlo aquí guardadito. Bien, pregunta, ¿cuál es el operador diferencial que nos anula el 7? El D. El D, ¿cierto? Tendríamos ahora, voy a mover esto acá un poquito, D. Tendríamos D cuadrado menos 2D más 5 y es igual a 0. ¿Y qué pasa con la solución especial ahora? Sería C1 elevado a 0 más C2 elevado a 0. Al tiro hablamos de eso. Más C3 elevado a x, coseno de 2x, más C4 elevado a x, seno de 2x. Bien, antes de avanzar y preguntar cuál es la solución particular, cabe preguntarse, ¿esto estará bien? Hay que meterle la X entre medio. La No x, son ¿cierto? linealmente independientes. No son linealmente independientes. Es ahí súper buena. Le agregamos el x y lo convierte en linealmente independiente. La pregunta del millón ahora, ¿cuánto es la solución particular? Esto de acá ya sabemos que corresponde a la homogénea, ¿cierto? Lo que estoy marcando en azul. Sí, Y esto también corresponde a la homogénea. sí. Solamente el que Por- tiene el X es particular. Exactamente. El I particular corresponde a, vamos a escribirlo aquí, por lo tanto, el I particular sería a X. Simplemente. Bien, determinemos la constante A. Ya. Que aquí debe estar el problemita. Dame un segundo que me estoy mareando solo. Duplicar. Ahí sí. Bien, borramos aquí. Vamos a rebajar todo esto. Tenemos. Sube y sube. Bien, la pregunta del millón, ustedes me preguntarán, oye, ¿qué hacemos con los operadores diferenciales para encontrar el valor de A? Sencillo. Distribuyamos los operadores diferenciales y representémoslos como una EDO, como I''. Tenemos D cuadrado menos 2D más 5 es I igual a 7. Entonces, esto sería D cubo. Pero no falta uno ahí. ¿Cuál? El D cuadrado. Ah, no, verdad, que trabajamos sobre la primera. Perdón, Pato. No te preocupes. Menos 2D cuadrado más 5D y esto es I igual a 7. En otras palabras sería I'' menos 2 I'' más 5 I' es igual a 7. Esa sería su representación a través de una ecuación con I. Entonces, lo interesante de esto
¿Cuándo se agota la derivada de esto? En la primera. En la primera, ¿cierto? Porque la primera derivada nos da A y ya la segunda nos da 0. Son serapios, claro. Entonces esto da 0 sin ningún problema y nos quedaría 5A al fin y al cabo. Es igual a 7. Entonces A, 7/5. Por lo tanto, nuestra primera solución particular nos daría 7/5 X. Y voilà. ¿Ya? Esto es lo interesante, que si nosotros tenemos claro cuál corresponde a la homogénea, la particular no se va a perder, siempre se va a encontrar. ¿Ya? Bien, vamos ahora a la parte del segundo subproblema, que ahora en vez de ser una constante, corresponde a una exponencial. La pregunta ahora, yo creo que ya todas la saben, ¿cuál es el operador que nos permite anular la exponencial? D-1. D-1. Entonces, nuestra reducción sería D cuadrado menos 2D más 5, D menos 1 y es elevado a X. Yo quiero jugármela con una pregunta. ¿Alguien podría decirme inmediatamente cuál es la solución particular sin encontrar la solución especial? E elevado a X. Súper bien. ¿Ya? Esto se debe a que ya hemos trabajado la homogénea y yo creo que la mayoría ya ha visto que esta parte le corresponde siempre a la solución homogénea. Por consecuencia, este me va a aportar la solución particular. ¿Ya? ¿Cuándo esto sería distinto? Que esto de acá se repitiera en algún valor de aquí, que se dio en el contexto anterior, que fue el D cuadrado. Con que nosotros tengamos claro la distinción entre la homogénea relacionada y la particular, podemos hacer la deducción sin tener que pasar por la solución especial. ¿Ya? Eso va a crear su criterio. De todas formas, la vamos a expresar completa y vamos a hacer la determinación de la particular. C1 más C2 elevado a X, coseno de 2X, más C3 elevado a X, seno de 2X, más C4 elevado a X. Por lo tanto, la solución particular 2 sería A elevado a X. Bien, yo voy a robar algo de la hoja anterior, que es la ecuación diferencial pertinente. Y reemplazamos. Ya, pregunta del millón. Todas las derivadas son iguales, ¿cierto? Sí, papá. Entonces voy a ponerle que la derivada enésima para cualquier valor siempre va a ser la misma. Entonces, reemplazamos, sería A elevado a X menos 2A elevado a X más 5A elevado a X. Y esto es igual elevado a X. Si sumamos, nos da 4A elevado a X elevado a X. Por consecuencia, 4A es 1, entonces A es 1/4. Por lo tanto, la solución particular 2 es elevado a X cuarto. Y por lo tanto, la solución particular normal corresponderá a la suma de ambos, que sería 7/5 X más elevado a X cuarto. Y lo que nos faltaría hacer finalmente es expresar la general, pero ya... pero la tenemos lista arriba. Solución homogénea, solución particular. Vamos a la magia de la televisión. Copiar. Pegar. Copiar. Pegar. Es como un teleprompter esto. Y estamos ok. Tenemos nuestra solución homogénea y nuestra solución particular. Bien, en grandes rasgos, o una moraleja importante, que el principio de superposición nos aliviana harto la carga y evita que nos hagamos bolitas. Pa' mecano. ¿Ya?
Bien, Súper. mi espaldita. Ahora vamos con el guerrero, el problema guerrero. Yo me demoré un poquito en hacerlo a mano, así que hay muchas cosas que decir del próximo problema. Bien, esto es lo general. Esto podría ser fácilmente una prueba tradicional del diurno. Lo que le faltaría sería un Laplace y varios temas. Bien, el segundo eje importante de esta ayudantía es un problema que entró en el recuperativo, que es modelar problemas de ecuaciones diferenciales. Ya la diferencia de este problema es que te entregaban el modelo directo, que está acá. Vamos a explicar cómo se construye, que es muy sencillo, y lo vamos a resolver. Y que el resolverlo, si lo entendemos una vez, resolver otro tipo de problema es del mismo ámbito. Bien. Dicen, supongo que una persona portadora de un virus gripal ingresa a una comunidad aislada, compuesta con 1000 personas. Ya, esto de aquí es un supuesto. Al tiro voy a explicar por qué. Se postula que el virus se propaga, ojo, proporcionalmente al producto entre la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas no infectadas. Es decir, la función I representa la cantidad de personas infectadas en el día T. Y aquí lo representa. ¿Cuál será la cantidad de personas infectadas en el 9º día si el tercer día habían 26 personas infectadas? Bien, primero que todo, este corresponde a un modelo epidemiológico muy acotado, con muchos supuestos. Dado el contexto que hay hoy en día sobre el coronavirus, el modelo epidemiológico que se modela todo esto es el CIR, que es un modelo dinámico de resolución y se resuelve con ecuaciones diferenciales parciales. Eso es un contexto. Lo segundo, ¿cómo se deducen estos modelos? Usualmente está en el enunciado. En particular acá no dice algo que debería ser la velocidad de propagación es proporcional. Entonces, cuando se habla de velocidad, hablamos de derivada. Y esta parte es normal del texto. Dice, es proporcional, una constante de proporcionalidad, al producto entre la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas no infectadas, que es el total de la población, más la nueva persona que ingresa a la población, aumentándolo en una unidad, menos las personas infectadas. Bien. El tema de esto, que acá tenemos una constante que debemos determinar, constante de proporcionalidad. Y además, otra cosa importante, tenemos una constante que aparece de la integración, un más c. Por lo que dentro del problema deben aparecer dos informaciones de forma implícita. Bien, la primera información que podemos ver de forma natural dice, si el tercer día había 26 personas infectadas. Quiere decir que I de 3 tiene que ser 26. Con eso tenemos la primera información. ¿De dónde podríamos deducir una segunda información antes de empezar a resolver todo esto? ¿Las 1000? Esas son las 1000 sanas. Casi. La otra persona. Pensemos que cuando estaba, aquí tenemos las 1000 personas y se introduce una infectada, una. Entonces pasamos a tener una. ¿Quiere decir? En el día 0 hay uno. Exactamente. Que en el día 0 hay un solo infectado. Esa sería la segunda información, que sale en forma implícita. ¿Ya? Hay veces o hay ejercicios que dice en el día original o en el día 0 existía, no sé, una fracción de toda la población. Bien. Ya, ahora nuestra misión es resolver esta EDO, encontrar las constantes pertinentes y recién ahí podemos responder la pregunta que nos dice ¿cuál será la cantidad de personas infectadas al 9º día? ¿Ya? Así que nos vamos a concentrar en cómo resolver esta EDO y ver algunas estrategias de resolución. Al final esto es como un problema de valor inicial, ¿cierto? Efectivamente. En particular, o más particular aún, es de variables separables. ¿Ya? Lo más difícil que se ha visto en problemas de modelación dentro del curso, o dentro del vespertino mejor dicho, es un problema lineal, la ecuación lineal, o la ecuación de Leibniz.
Y en el diurno se le saca más jugo a las ecuaciones diferenciales y se le meten problemas físicos que relacionan la fuerza. Sistemas de roce, amortiguadores y cosas por ese estilo. Al fin y al cabo, esos sistemas, o el MAS, movimiento armónico simple, se puede modelar desde un punto de vista de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Pero con esto deberíamos estar ok. Bien, yo en lo personal, lo que me di cuenta cuando estaba haciendo el ejercicio en la mañana, que este 1001 lo voy a representar como M. ¿Ya? M, o población, o la cantidad mundial, o nuestra muestra de estudio. ¿Ya? Porque trabajar con el 1001 vuelve un poco complejo, así que lo vamos a ver todo a nivel de teoría, a puras letritas, y al final del todo vamos a reemplazar los números. Es mucho más cómodo de esa forma. Bien, entonces, vamos a presentar nuestra ecuación diferencial de I a de T, va a ser KI M menos I, con I de 0 es 1 y I de 3 es 26. Bien, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Lo primero, vamos a despejar esto como es de variables separables de forma adecuada, que sería de I, vamos a pasar dividiendo todo lo que sea I, recordando la estrategia, que es I, M de I, y esto es K en dt. Bien, lo que nos faltaría ahora sería integrar, pero si integramos así sería muy sencillo. La dificultad está aquí. ¿Qué debemos hacer antes de integrar para poder integrar eso? ¿Les parece Expandirlo de abajo. expandirlo de abajo? ¿Ya? Yo iba a comentar, ¿les parece razonable pensar en fracciones parciales? No puedo perseguir las fracciones parciales hasta la suma. Nosotros no podemos integrar eso, no es conocido, de momento. 1 sobre I, M menos I. Vamos a separar esto en fracciones parciales. Vamos a aprovechar los trucos que hemos visto hasta ahora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar los denominadores de una forma conveniente y menos, más M menos I. ¿Ya? Antes lo hacíamos con menos, pero en este caso lo vamos a hacer con más. Ya para que se adecue bien. Pregunta, ¿cuánto queda en el numerador? M. M, ¿cierto? Entonces, para poder corregirlo, 1 sobre M. Lo cual se va a separar de una forma interesante. 1 sobre M por 1 sobre M menos I más 1 sobre I. Bien. Reemplazamos esto en nuestra EDO. Entonces, nos quedaría 1 sobre M, paréntesis, 1 sobre M menos I, más 1 sobre I. Esto en DI es igual a K en DT. Bien, lo que voy a hacer antes va a ser este M, multiplicarlo al lado derecho. ¿Ya? Entonces nos quedaría 1 sobre M menos I, más 1 sobre I, todo esto en DI, y esto es M, K en DT. Bien, con esto estamos listos. Podemos integrar. Yo los ayudo. El lado derecho queda sencillo. M, K, T más C. Bien. ¿Cuánto queda del lado izquierdo en la integral? A mí me interesa esta en particular. Porque el 1 sobre I ya lo conocemos. Yo lo ayudo con ese. Sería logaritmo de I. Bien. ¿Cuánto es 1 sobre M menos I? Logaritmo de M menos I. ¿Ya? ¿Le faltará algo? Un menos. Un menos. Vale. Este menos de ahí. Entonces sería menos logaritmo de M menos I. Bien. Tenemos propiedades de los logaritmos. Punto 1. Cuando están en resta, se dividen. Es decir, que nos queda logaritmo de I sobre
M menos I. Y esto igual a M KT más C. Ahora aplicamos exponencial en ambos lados porque es de nuestro interés despejar los contagiados. I sobre M menos I va a ser E MKT por E elevado a C, propiedades de las potencias. Acá tenemos E elevado a todo esto. Y aprovechando la suma, nos va a quedar E de este por E elevado a C. ¿Ya? Y nos vamos a aprovechar de eso y vamos a llamar el E elevado a C como otra constante. La vamos a llamar A. Entonces nos queda A elevado a MKT. Bien. Todavía no terminamos, nos falta una. Ay, me equivoqué de ahí un tío. Vamos a continuar. Sí. Tranquilo, sin tanto suspiro. Nos queda esto. Bien, voy a borrar la parte de central. Nos interesa despejar I, que es la cantidad de infectados de nuestro modelo. Para ello vamos a distribuir, en otras palabras, vamos a multiplicar y nos va a quedar M menos I A elevado a M KT. Distribuimos MA elevado a MKT menos I A elevado a MKT. Y esta cantidad que es I la vamos a llevar al otro lado sumando. Nos queda I más IA elevado a MKT es igual a MA elevado a MKT. Factorizamos por I, nos queda I 1 más A elevado a MKT y nos queda MA elevado a MKT. Dividimos y nos va a quedar MA elevado a MKT. Dividimos 1 más A elevado a MKT. Bien, de hecho acá existe un proceso de factorización inteligente, por decirlo así, en que podemos embellecer esto un poco más aún. Por ejemplo, tanto arriba como abajo existe una exponencial. Voy a hacer una locura, una barbaridad. Lo voy a hacer con azul para hacer el contraste. En el numerador A elevado a MKT y en el denominador voy a hacer lo siguiente. ¿Les parece razonable pensar en MKT por E elevado a menos MKT más A? Factoricé esta cantidad. Exacto. Sí, está claro, Pato. Súper bien. Entonces esto se fue. Cuéntame. Ahora está hablando solo, dale nomás. MA sobre E elevado menos MKT más A. Y con eso estamos listos. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Porque hay veces que uno hace estudios. ¿Qué ocurre al infinito en este modelo? Y el infinito, haciendo un análisis estático ahora, esto al infinito se va a cero. Y nos quedaría MA sobre A. Lo cual es razonable pensar que quede M. Y en el tiempo infinito toda la población se contagia. ¿Ya? Este modelo no considera disminución de la propagación de contagio. Es un modelo lineal que hace esto, se estanca en algún momento. Como crece y se estanca, que es la cantidad de población total. ¿Ya? Lo que nosotros estábamos buscando en la vida real era hacer ahí, que ahí entra el factor de corrección de disminución. Pero bueno. Bien, tenemos nuestra ecuación, nuestra resolución de nuestro problema, de nuestro modelo epidemiológico, o nuestro modelo viral propuesto en el enunciado. Sabemos quién es M, porque lo establecimos como la muestra, que son 1001 personas, pero nos falta determinar la constante A y la constante K. Cuéntame. Perdón el micrófono. Ah, no te preocupes, pensé que era una pregunta. Ya, ¿Podrá voy a ser llevar con las esto, condiciones iniciales? va a ser con las condiciones iniciales.
Ya, yo voy a llevar esto a otra página, porque las condiciones iniciales nos va a quitar unos minutitos más. ¿Ya? Y yo les voy a enseñar un truquito, un bypass. ¿Ya? Tenemos esto, y las condiciones iniciales eran I de 0 es 1, y que I de 3 es 26. Si nosotros quisiéramos hacerlo estándar, el procedimiento estándar significaría, ya, I de 0, 0, MA, 1, porque la exponencial de 0 es 1. 1 más A tiene que ser 1. Y con esto despejamos A. El problema de todo esto es que es un poco tedioso el despeje. Y vamos a usar una parte intermedia de nuestro todo desarrollo. Y esa parte intermedia es esta de aquí. Acá está el truquito. Parte intermedia. ¿Ya? ¿Por qué digo parte intermedia? Porque ya está, esto no sufrió el despeje de todo, que es lo que hicimos acá. Porque si quisiéramos determinar la constante A, tendríamos que hacer todo este procedimiento de vuelta, lo cual sería pérdida de tiempo. Entonces, vamos a tomar esto, lo vamos a copiar y lo vamos a usar. Esto de aquí, parte intermedia. Bien, vamos a usar la primera información que tenemos en esta parte intermedia, que es que I de 0 es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que T es 0 y que I debe ser 1. Reemplacémoslos acá. Entonces, I es 1, M es M, 1 partido en M menos 1. ¿Y qué nos queda en el lado derecho? A por la exponencial elevado a 0, que sería A. Y encontramos la constante A de inmediato. Ya este es el truquito de este problema, de utilizar pasos intermedios para encontrar las constantes. Ya determinamos A. Lo que queríamos hacer ahora sería determinar la constante K. Pero para ello vamos a usar la otra información, que I de 3, que al tercer día hay 26 contagiados. Que en otras palabras, que T de 3, I tiene que ser 26. Entonces, usando el mismo paso intermedio, tenemos 26 sobre M menos 26 es igual a lo vamos a dejar como letra, pero ya sabemos cuánto vale, E elevado a M3, o sea, MK3, o en otras palabras más ordenadito, A elevado a 3MK. Vamos a pasar dividiendo el A, porque queremos despejar K, nos quedaría 26 sobre M menos 26 por 1 sobre A es elevado a 3MK. MK. Aplicamos logaritmo para poder despejarlo, nos quedaría logaritmo de 26 M menos 26 por A es igual a 3MK. Por consecuencia, K es 1 sobre 3M logaritmo de todo eso. Voy a hacer trampa una vez más. Copiar. Pegar. Y tenemos nuestra constante A, nuestra constante K, y lo que nos faltaría hacer ahora sería reemplazar todo esto en nuestra solución. Ya, en este caso sería, ya aquí vamos a tener que tener paciencia, más aún más. Duplicar. Y tenemos, borramos. Tenemos A es eso. Borramos. Y tenemos que K es eso. Bien. Ya, aquí tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Bien. Si alguien me presta un apoyo en esto, porque hasta aquí lo hice en la mañana, no lleguemos lejos. MA, vamos a hacerlo por partes.
MA correspondería a M sobre M menos 1. Bien. Menos MKT. MKT correspondería a M por K, que es todo esto, por T. ¿Qué ocurre acá? Se simplifica esto y nos queda, le voy a poner el menos de la exponencial también, menos 1/3 logaritmo de 26 sobre M menos 26 por A. Y A es 1 partido en M menos 1, que sería arriba M menos 1 por T. Propiedades de los logaritmos, voy a aprovechar a hacer algo. Este menos 1/3 con este T nos queda menos T tercios, que dentro del logaritmo correspondería a 26M menos 1 partido en M menos 26 elevado a menos T tercios. Entonces, elevado a menos MKT sería 26M menos 1 partido en M menos 26 elevado a menos T tercios. Entonces, devolviéndonos. Pato, me perdí. Porfa. ¿En dónde? En el paso donde aplicaste el logaritmo natural. Ah, ¿en cuál paso? Ya tenemos que... Vale, voy a repetirlo todo de nuevo. Sí, vamos a repetir todo de nuevo. Lo que queremos determinar es el argumento de la exponencial, para ver si podemos simplificarlo en algún lado. MKT. El M ya lo tenemos, no hay ningún problema. Y el K es todo esto. 1/3 3M logaritmo del argumento, que sería esto de aquí. Se simplifican los M y además el 1/3 con el T quedan T tercios, menos T tercios. Existe una propiedad del logaritmo, lo voy a escribir un poquito más arriba, N logaritmo de A, por decirlo así. Sería logaritmo de A elevado a N. Lo que nos dice es que si tenemos un número multiplicando delante, puede subir como una potencia. Entonces, tenemos menos T... Ah, aquí hay un T colado. Ahí sí. Lo que tenemos sería menos T tercios, que sube como menos T tercios en potencia. Y ahí lo representamos como T tercios. Logaritmo de todo eso. Ya, gracias. Y, súper. Y como queremos aplicar la exponencial de todo esto, se simplifica el logaritmo. Porque quedaría E elevado a todo esto. Y la exponencial con el logaritmo se simplifican. Dime. El M menos 1 no vi por qué aparece. Ah, el A es M menos 1. Ah, ya, queda arriba. ¿Y cómo así? Gracias. Así es. Entonces, y devolviéndonos ahora, después de tanto sufrimiento, MA en el numerador. Aquí necesito apoyo. MA en el numerador nos dio M partido en M menos 1. M partido en M menos 1. En el denominador, el E elevado a MKT lo tenemos, que es esta vaina. Y me faltó espacio por la fracción. Más A. ¿Y A quién es? 1 partido en M menos 1. Y listo. Ya estaría nuestro modelo epidemiológico. Lo que nos faltaría hacer sería reemplazar el M por 1001. Y aquí nos quedaría una fracción, otra fracción, otra fracción. Pero ya perdería carencia representarlo de esa forma. Por algo lo representé con M. Y, bueno, ya finalizando, respondemos la pregunta. ¿Cuál será la cantidad de personas infectadas en el 9º día? Pues fácil. O sea, fácil entre comillas.
reemplazamos en esta ecuación ID4. Y el resultado que nos dé estaría ok. El problema, no el problema, la ventaja de todo esto, que en el certamen nosotros no tenemos calculadora. Póngale entre comillas. Entonces lo que deberíamos hacer sería simplemente tomar esto y en donde está el t, colocar el cuarto de hercios. Y esa sería nuestra respuesta. Nada más. Y ahí se acabaría el problema. La dificultad del problema, yo creo que no fue integrar o resolver la dedo. La dificultad fue en formar la solución y después de formar la solución, encontrar las constantes de esa solución. Y después de todo eso, responder las preguntas pertinentes. ¿Sí? Y ese sería nuestro problema de epidemiología o de virus en una población muestral. Pero no era ID4, era ID de nuevo, ¿no? Ah, así es. Era 9 patos. Sí. ¿Qué pasa en el 9º día? Muchas gracias. Ya, si tuviéramos calculadora, por ejemplo, a mí en lo personal me gustaría que estos tipos de problemas fueran más investigativos, así como tipo tarea, para poder graficar las curvas que le mostré en algún momento, de que esto en algún momento se estanca. Pero como todo esto queda a nivel de letra, se pierde un poco como la representatividad del modelo, pero en fin, ¿ya? Lo que debemos tener cuidado en esto es lo que comenté en un principio. En el caso que aparezca un texto, leerlo con calma, ver en donde diga tasa, velocidad, crecimiento, cosas por ese estilo, que nos va a relacionar la derivada, y todo lo que venga después de eso, leerlo con calma. La velocidad es proporcional a la cantidad de contagiados por la cantidad de no contagiados, que fue nuestro problema. Existen variantes, pueden existir 1 millón de variantes, y se puede de igual forma representar el problema. 951 contagiados, muchas gracias. Al ojo. Ya, vamos a confiar en el resultado de Cristian. Yo creo que lo usaste en una calculadora, ¿no? Sí, lo calculé, sí, en calculadora. Ya. Entonces, al 9º día estamos casi fritos, faltan 50 contagiados más y ahí toda la población se contagia. Al día siguiente ya están todos contagiados con ese crecimiento. Al 10º día, listo. Ya, así que quizá el virus estaba muy potente o la población era muy pequeñita y se contagió todo. Bueno, esto no es muy distinto a la realidad, solamente que hoy en día el nivel de contagio al principio fue bastante más lento que lo que es ahora. Eso se debe a que el modelo incluye más factores que este. Lo único que incluyó fue una constante proporcionalidad y decir que ya el modelo se relaciona entre infectados y no infectados, nada más. Ya, para que nos hagamos una idea, un pequeño contexto más que todo. Modelo CIR. Bueno, aquí ya voy a dejar de grabar.